una de las cosas que ya no mencioné, pero dijimos en la introducción, que todas estas especies que estamos mencionando son las que se van a ir adaptando a estos medios con niveles pluviométricos por encima de 800 milímetros año. ¿Sí? O sea que a partir de 800 milímetros años ellas pueden ser utilizadas y pueden demostrar un potencial importante de producción. Para ir entrando un poco en lo que serían los otros géneros de braquiarias, podemos mencionar a la Russiciensis, a la Decumbens, como dos especies, digamos, similares en cuanto a su uso. La Decumbens fue introducida ya en la década también de los 80, es una especie bastante utilizada en nuestros medios. Después fue introduciéndose la Marandú, inclusive ya en la década del 70 la Decumbens fue introducida y fue reemplazada drásticamente por la Marandú, porque la Decumbens, si bien es una especie muy rústica en cuanto a calidad de suelo, en cuanto a tolerancia a la seca, es una especie que tiene un problema, que es hospedera de un hongo que nosotros siempre llamamos, que ocasiona el problema de fotosensibilidad en animales, sobre todo en animales jóvenes y con mayor frecuencia y perjuicio en animales cebuinos, ¿verdad? Que es una alergia que el animal consume al consumir el pasto, levanta el hongo, se contamina y eso da una alergia a nivel de normalmente detrás de la paleta o a nivel de la tabla del cuello, y inclusive puede llegar a ocasionar la muerte si no se diagnostica el problema y si no se toma un tratamiento preventivo para que eso no ocurra. La Russiciensis tiene el mismo problema que la Decumbens, ¿verdad? Estas dos especies son muy marcadas con esos problemas. El resto de las braquiarias brillantes que mencionamos anteriormente, eventualmente, dependiendo de cómo viene el año, también pueden ser hospederas de este hongo. En cuanto a tolerancia a encharcamiento, ambas especies no toleran el encharcamiento. Un tema muy importante que quisiera mencionar es: una cosa es un suelo encharcado y otra cosa es un suelo anegado. Un suelo encharcado es un suelo que muchas veces no precisamente tiene que tener lámina de agua, sino que es un suelo saturado, un suelo húmedo que permanece por varios días. Y un suelo anegado sí es un suelo en donde hay una película de agua dentro de la superficie del suelo. Estas dos especies o estos dos géneros, que son como primos hermanos, tanto la Russiciensis como la Decumbens, no toleran los suelos encharcados. Son especies interesantes para lograr cobertura inmediata porque son muy agresivas en su formación inicial, son muy violentas, entonces tienen esa ventaja. Tal es así que la Russiciensis hoy en día es muy utilizada como cobertura en un sistema que se desarrolló, que es llamado el sistema Santa Fe, en donde es sembrado en conjunto con el maíz. ¿Por qué? Sobre todo en los suelos de la región de los departamentos de San Pedro, donde tenemos una textura muy arenosa y en donde la mineralización de la cobertura post-agricultura que se da es muy baja y es muy violenta. El proceso de mineralización es muy rápido por las altas temperaturas que estos suelos absorben y la baja retención de humedad. Tal es así que la Russiciensis tiene esa finalidad, se la utiliza mucho en este sistema Santa Fe. Tiene otras características que también la hacen muy apetecible porque son muy susceptibles a la aplicación de glifosato, es muy violenta en su cobertura, la masa es muy importante, la masa que produce es muy importante y eso genera una buena cama para el siguiente cultivo agrícola que se va a practicar. En
cuanto a tolerancia a la sequía, principalmente la decumbens tiene muy buen comportamiento, tolera bastante bien la seca, no así la rusiciencia, es un poco más exigente. También cabe destacar de que estas dos especies son muy recomendadas por nosotros en la utilización, en la consorciación con otras especies de difícil implantación, que es el otro género, que es la otras especies que vamos a mencionar, que son las braquiarias humidícolas. Estas por mucho tiempo fueron acompañadas en la consorciación con la siembra de humidícola, tanto el cultivar común como el cultivar llanero. Los principales usos que le dimos a estas dos especies dentro de lo que es la implantación de pasturas. Si hablamos de en qué situaciones la utilizamos, y por un lado decimos que no toleran el encharcamiento, pero por otro lado decimos que le acompañan a las especies que son para lugares encharcables. ¿Por qué? Porque son especies, como dijimos, son muy violentas en su cobertura. Son especies que normalmente en 90 días, si las condiciones climáticas así lo permiten, ya están cerrando totalmente el suelo. Eso ayuda a tener una buena competencia con las malezas y ayuda también a anticipar un poco la carga del potrero. Por otro lado, también son especies de bajo costo dentro del mercado, entonces ayudan también a abaratar un poco el costo promedio cuando uno a la hora de querer implantar una humidícola tanto común como una humidícola llanera. Entre las otras especies que también pueden ser utilizadas en esta región, le tenemos al pangola y le tenemos a la estrella, ¿verdad? De los géneros de Digitalia, que serían el pangola y si no, el estrella. Si bien son especies muy conocidas, no está muy masificado su uso, principalmente el pangola, por la exigencia en calidad de suelo. Por otro lado, el estrella sí, en algún momento fue fuertemente utilizada en esta región en los inicios de las formaciones de las pasturas como alternativa. Entre otras situaciones que generalmente también estamos implantando pasturas, son las pasturas estivales, que son anuales, que podrían ser el sorgo y podrían ser el mileto principalmente, como verdeos de primavera-verano, que son especies de alto potencial productivo que generalmente con buena infraestructura de manejo pueden lograr buenos índices en cuanto a kilos por hectárea obtenidos en cuanto a producción se refiere. Por supuesto que son especies, al tener alto potencial, tenemos que ser conscientes de que son especies muy extractivas y muy exigentes en suelo. Una vez que tenemos definido la especie, que escogimos la especie a utilizar, pasamos al siguiente punto, que sería la habilitación de las tierras. ¿En qué situaciones? Normalmente ya en la región oriental prácticamente todas las tierras, principalmente lo que provienen de monte, ya fueron todas desmontadas en años anteriores. Por lo tanto, digamos que lo que hoy nos toca más bien es mencionar lo que se hizo anteriormente. Dentro de lo que es la habilitación de desmontes para implantación de pastura, principalmente lo más tradicional y utilizado fue el rozado. El rozado que consistía en talar los árboles
después posteriormente quemarlos y posteriormente realizar la siembra al voleo, ya sea en forma aérea o en forma manual. Y los otros mecanismos de habilitación ya son los mecanizados que ya digamos que dentro de lo que es la parte de pastura poco o nada se llegó a practicar con máquinas a nivel de topadora con el sistema de lámina y siembra. Por otro lado, tenemos la habilitación en situaciones de campos naturales o en pasturas degradadas, que son las habilitaciones convencionales que nosotros les llamamos con movimiento de suelo, que normalmente consisten entre 1 a 2 pasadas de rastra pesada o una arada, que también es algo que poco o nada ya se utiliza, y posteriormente la degrutada o el desterronamiento del suelo a través de la nivelada, de la rastra niveladora, que generalmente consisten, para hablar en forma matemática, digamos, podemos hablar de 2 pasadas de pesada con 2 pasadas de nivelada. Y la otra situación que generalmente se da para habilitar tierras es en el caso de una parcela agrícola, que ya está totalmente mecanizada y que generalmente se hace sobre una desecación que nosotros normalmente le llamamos el barbecho químico, y posteriormente se entra a hacer la siembra con un esquema de siembra directa que a través de una sembradora específica para tal objetivo. Serían las principales formas en las que nosotros normalmente encontramos un esquema de habilitación de suelo. Este programa fue presentado por ERSA Nutrición Animal, con los auspicios de Genefor, Genética Forestal, Frigorífico Concepción, Calidad en Carnes, Beef Club, un nuevo concepto en carnes, Geneco, Alta Ciale Preña.